Feliz momento, amigos. Comienza el programa Leer es un placer. Como todas las semanas a esta misma hora comenzamos con la intención e ilusión de que ustedes se aficionen más a la lectura y consigan que sus familiares también se aficionen. Este programa lo producimos desde la Biblioteca NOS, la biblioteca más moderna de Orense. Ustedes se pueden asociar y gozar de una biblioteca de una luminosidad extrema. El programa lo produce Telemiño, lo pueden ustedes ver a través de nuestra señal, también a través del canal 133 de R Televisión, y también si se van por de Picos Pardos o de una operación de descanso en cualquier lugar del mundo, poniendo en el ordenador telemino.com. Gracias por la atención. Comenzamos con el programa. ¿Y cómo comenzamos? Sabiendo cuáles son los libros más vendidos la pasada semana. Bueno, pues los libros más vendidos de esta semana son, en primer lugar, La puerta, de Manuel Loreiro. Y en segundo lugar, en editorial Plaza Ganés, de Vanessa Monfort, La mujer sin nombre. Y en último lugar, la última novela de Marcos Chicot, El asesinato de Platón. Viene con un libro en la mano o bajo el brazo. No, es un libro normal para tenerlo y mostrarlo en la mano como está haciendo ahora. Y es El secreto de Fruela. Es un libro interesante. Yo lo tengo, no lo he terminado de leer, no porque no me haya interesado, sino porque tengo que leer varias cosas y los voy dosificando. Es una persona que conocí hace ya un tiempo, ha sido muy gentil conmigo, me nombró embajador de la palabra, cosa que yo no merecía nunca, pero en fin, lo agradecí, y se llama Miguel, como el arcángel, y se llama de apellido Mosquera y Pans, y es el señor que está aquí conmigo, y al que le doy la bienvenida, y no le he dado la mano porque ahora nos incitan a darnos codazos. Estos políticos no tienen, vamos, nos quieren llevar a la revolución. No, hombre, no. Lo que pasa es que... ¿Tú crees que no? No, tiene que haber cambios en todos los países, entonces ahora el cambio radica en aprobar sin estudiar, cobrar sin trabajar y saludarse con los codos, ¿no? Y la gente ya está aprendiendo, está haciendo cursillos para hacer encaje de camariñas con los codos y de todo, o sea, muy bien, muy logrado. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes. Bueno, decir hoy día buenas tardes, cualquiera de las tardes que estamos viviendo, es un afán de buena voluntad y de esperanza. Y más que eso, hay que entender siempre que hay que vivir como si fueses a vivir eternamente, pero también como si hoy fuera el último día. Y ese equilibrio que tiene que haber entre esos dos conceptos es lo que te permite disfrutar, no ser feliz, porque eso es un estado muy limitado a momentos, pero sí disfrutar y entender la vida como algo que realmente es lo que es una aventura que merece la pena. Sí, pero lo que ocurre es que cuando le das libertad al pensamiento, el argumento que el pensamiento elige en esos momentos es trasladarnos a las pandemias que hubo en la Edad Media y en otros tiempos, y más, yo no tengo conocimiento profundo de ese tema, por lo tanto no puedo dar una lección a nadie, pero ¿cuántas personas vivieron lo que estamos viviendo nosotros ahora, pero sin conocer las medidas técnicas, sin conocer el número de víctimas, sabiendo que se morían los de al lado, que se morían los familiares, porque no tenían ni televisión, ni radio, ni nada. Pero mira... Y no sabían de que se morían y hacían rogativas al Señor. Si esto... ¡Qué angustia! Esto lo puedes trasladar a lo que sucedía, por ejemplo, en la época de las grandes colonizaciones, en la que también se contagió un montón de indígenas de cada lugar. Yo digo lo de indígenas, pero quiero matizar siempre aquello de que indígenas también éramos nosotros frente al Imperio Romano. Claro. Y también nos hicieron las de Cristo Dios. Entonces, me refiero a los naturales de cada país o de cada lugar, que se encontraron también con lo mismo, es decir, ante una gripe, una simple gripe, caían como moscas. Es decir, el verdadero problema que tenemos nosotros en este momento
esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es decir, nosotros nos hemos traído a aquel misionero de África, cuando era lo del ébola, se contagió una enfermera, tratamos a los dos con un suero que costaba $1, y al final el saldo fue que el misionero falleció, la enfermera se salvó y en medio sacrificaron al perro. Y la conclusión que sacó la administración por aquel entonces fue: el ébola ya no es un problema para nosotros, porque sabes que en aquel momento todos los países de Europa estaban haciendo lo mismo, se traían alguno, experimentaban y decían: el ébola ya no es un problema nuestro, es un problema de la gente esta de Mozambique, de Angola, y es un problema de ellos, porque no hemos entendido que estamos todos en el mismo sitio, o sea, hay una globalización y una mundialización. Y ese es el problema real, es decir, hemos pensado que no hemos tenido en cuenta algo tan elemental como que un virus es una forma de vida que tiende a sobrevivir a cualquier precio y que cuanto más se degrada el medio, más agresivo se hace. Entonces, esas son las bases que no hemos tenido en cuenta. Entonces, en este momento el problema que tenemos realmente con COVID, objetivamente, es que cuando tú echas la cuenta de 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo y 1 millón de fallecidos, hay gente que mueren muchos más de malaria, mueren mucho más de muchísimas otras enfermedades. Es decir, realmente lo que tenemos que plantearnos es ¿cuál es el problema? El problema es que 1 millón de 7.500 millones es un 0,01% de la población, pero nos ha tocado aquí, en Euroamérica, claro, en el mundo industrializado. Y eso es algo para lo que no estamos preparados, porque si esto mismo sucediese en Afganistán, o sucediese en toda la zona de Asia o sucediese en Latinoamérica, nos estaríamos desentendiendo mucho del problema. Pero es que está golpeando en todos lados, incluyendo al primer mundo. Y eso es lo que nos saca el sueño. El problema de este virus, teniendo en cuenta de donde se supone que apareció por vez primera y cómo apareció, que no creo que esté excesivamente claro, ¿es un acto de guerra? No, porque... ¿Es una casualidad? No, hace 20 años en los manuales de veterinaria ya salía el SARS, lo que pasa es que era una cosita así pequeña. O sea, y en los manuales de parasitología, de microbiología en algunos salía algo así. Pero eran esto. Lo que pasa es que tenemos que entender lo de siempre, es decir, no somos capaces de entender que China es una cultura milenaria en la que tienen unas costumbres, como nosotros también tenemos las nuestras, y que hemos ido cambiando, ¿vale? Nosotros hoy en día decimos, en el país aquel de África o de Asia, un hombre está pegando a una mujer, qué terrible, qué malos somos, y olvidamos que nosotros hace 40 años hacíamos lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. La mujer era objeto de jarabe de palo día sí día también. Y ahora nosotros decimos muy santamente que eso lo hacen aquellos países y que nosotros anteayer estábamos haciendo lo mismo, éramos igual de incivilizados. Entonces eso se hace extensivo a eso y a un montón de cosas más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hacíamos matanzas caseras de porcino y teníamos triquinosis. Se prohibieron, se acabó la triginosis, ahora la hay, pero porque se sacrifican jabalís. ¿Piensas escribir algo sobre el proceso del virus? ¿Crees que es un tema lo suficientemente interesante para convertirse en literario? No, creo que es un tema excesivamente especulativo y que da lugar a demasiada especulación. Da lugar a demasiada especulación y a demasiada conspiranoia. Y en este momento lo que tiene que haber es una cabeza visible que funcione en cada país. Tiene que haber un consenso entre la sanidad de todos los países. Si la OMS dice vamos por aquí, tenemos que ir por aquí, aunque nos mande al barranco, pero tenemos que ir por ahí, y no que cada uno, porque aquí cada uno opina, unos con algún fundamento y otros sin fundamento, y cada uno saca unas conclusiones y lo único que están haciendo es confundir a la gente. Entonces, tiene que haber una cabeza visible que tome decisiones en base a un conocimiento y seguir esa línea. Entonces, me parece muy especulativo e incluso me parece que no va a aportar nada porque no va a ser una solución para nadie. O sea, ningún libro que puedas escribir en este momento conlleva la solución al COVID, sino que puede ser una crítica de cómo se aborda o cómo se abordó, pero no conlleva una solución. Entonces, me parece excesivo, no le veo utilidad en hacerlo. Otra cosa es que, en perspectiva, con los años, cuando se haga un análisis sociológico, se haga un análisis histórico, se escriba sobre ello. Bueno, ahí no te digo que no. Te tengo que confesar un secreto. Y a ustedes también.
El señor aquí presente tuvo la gentileza de regalarme un ejemplar hace unos meses. Yo empecé a leerlo con interés porque es verdad. Lo que él dice no es que lo diga el autor para hacerse promoción, no. Es que la novela es apasionante. Pero me pasó una cosa, ustedes no conocen mi casa, él tampoco. Mi casa es un revoltillo de cosas, es la vida de un señor que vive solo y que tiene montones de libros, montones de cosas y que los deja al caer natural. Uno de esos días terminé de leer porque me dormía, porque tenía un sueño, estaba muy cansado y lo dejé en un sitio. Pero, oh milagro, ¿en qué sitio? Porque para venir aquí, y él no lo sabe porque no se lo he dicho antes, quise repasar el libro para poder hablar con un poco de conocimiento, pero no lo encontré, y de verdad sí puedo dar fe de que las primeras 50 hojas, más o menos o 60, que fueron las que leí, pues me apasionaron, pero luego después el sueño llega cuando menos lo piensas, lo dejas en un sitio y como vivo solo, pues no sé dónde lo he puesto. He confesado, padre prior, el pecado y te pido disculpas si lo encuentro y si no te pediré otro, compraré un libro y lo terminaré de leer. Bueno, no te preocupes que tendrás indulgencia plenaria. Vale, será un placer. Gracias por haber venido, gracias por haber siempre sido amable, afectuoso y de verbo interesante y espero que dentro de poco, cuando no sea tan difícil y tan complicado el tener que darse codazos, el tener que venir con la mascarilla, nos podamos tomar un vino de Ribeiro y podamos seguir parando ante otras las cámaras. Gracias por haber venido y seguimos con el programa. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Alfaguara, de Juan José Millás y José Luis Arzuaga, La vida contada por un sapiens a un neandertal. Tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida. Levantaríamos un gran relato sobre la existencia. Lo hacemos, dijo el escritor. Lo hacemos, contestó el paleontólogo. En segundo lugar, en Editorial Tusquets, de Fernando Aramburu, La inutilidad de las desgracias. La infancia, la memoria del dolor, las lecturas, las certezas morales y los textos literarios de Fernando Aramburu reunidos en un solo volumen. Y en último lugar, de José Luis Corral, El conquistador. Ningún soberano gobernó en España tanto tiempo como él. Ninguno ganó tantas batallas. Ninguno conquistó tantos reinos como Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel, señor de Montpellier. El título del programa da para todo. Leer es un placer, es verdad. Todo lo que sea relacionado con el libro, tanto el que lo idea, el que lo escribe, el que lo edita, el que lo vende, el que lo lee, pues puede contarnos cosas que sean interesantes y apasionantes. Lo que hace falta es que sea una persona que tenga interés en la lectura, que es lo que yo les recomiendo a ustedes cada vez que aparezco en esta pantalla. Por favor, lean, por favor, regalen libros. El que lee es un hombre culto o una mujer culta y va a poder vivir mejor. A lo mejor tendrá una crisis económica transitoria más o menos larga, pero si es perseverante, seguro que verá la luz del éxito público o del éxito personal. Y hoy tengo el placer de tener aquí a mi lado a una persona joven, nacida en uno de los países más interesantes de Europa, gallego de nacionalidad y gallego porque vive aquí, que tiene una formación jurídica extensa, que ha estudiado sobre esa materia muchas cosas, pero que no viene a hablarnos de eso, viene a hablarnos de una cosa que le impresiona, que es un libro que le causó una sensación muy, bueno, que iba a decir indescriptible, pero espero que no haya sido indescriptible, que sea descriptible y que nos lo explique. Él es un hombre joven, es un hombre que se llama José Luis, gracias por haber venido. Gracias, y tengo interés en que me cuentes exactamente el por qué, cuál y cómo llegaste
a conocer el libro que te ha impactado? Bueno, el libro en cuestión es El árbol de la ciencia de Pío Caro Baroja, Inesi, y bueno, es un libro que se venía estudiando, se venía leyendo en la época por lo menos en mi época de estudiante, y me parece que todavía sigue siendo así, un libro pues muy interesante, ¿no? Y al margen de ser una obra con un contenido biográfico, un poco describe la vida refieres un poco la vida de Pío Baroja, una persona, bueno, que ha estudiado también medicina. Pues lo más, digamos, impactante es un poco la crítica que hace de la sociedad en ese momento, y que a mí me recuerda un poco la sociedad española de la actualidad, ¿no? Entonces, pues aceptando un poco la propuesta de Armando, de mi amigo Armando, al que le mando un saludo y agradecerle un poco su propuesta, pues es un poco comentar, hacer unos breves comentarios, ¿no?, sobre esa obra, ¿no? La situación social que vive en ese momento España durante la década de los 90 del siglo XIX, describe un poco la sociedad de ese momento, hace una crítica ferocísima de la sociedad en ese momento, y bueno, y trasladado a la actualidad, pues hay un paralelismo importante, una sociedad desordenada, una sociedad un tanto, no sé, un tanto perdida, metida en una crisis social, una crisis económica. Entonces, bueno, hay determinadas cuestiones que, no sé, a mí me recuerda un poco a la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, la obra en cuestión se basa en un estudiante de medicina, en concreto en Andrés Hurtado, y cuenta un poco las vivencias de este estudiante de medicina, ¿no? Desde que entra en la facultad hasta que termina sus estudios y finalmente pues empieza a ejercer en distintas localidades, en distintas poblaciones de España, y al margen bueno, pues de ser una persona culta y extremadamente crítica, pues bueno, pues al margen de sus cuestiones biográficas, pues eso, observa un poco su entorno y lo analiza desde un punto de vista quizá demasiado existencialista, ¿no? Un existencialismo que le lleva finalmente a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa sociedad distópica, quizá no tan distópica como la que estamos viviendo ahora, que ahora vivimos más bien una sociedad orwelliana, ¿no? Sí que es verdad que hay determinados aspectos que parece que se mantienen exactamente igual, ¿no? Y me recuerda un poco las críticas, curiosamente, de otros autores. Aquí estamos hablando de Generación del 98, ¿no? Pero recientemente leí otra obra de Miguel Delibes, Un año de mi vida y tal, y bueno, curiosamente todos estos autores, aún en distintas épocas, hacen una crítica bastante ácida, no tan directa como en el caso de Pío Baroja, ¿no?, que es un poco lo que más llama atención, por lo menos a mí me ha llamado atención, ¿no? Y curiosamente comparto un poco la opinión con otras personas, ¿no? Sí me ha llamado la atención, por ejemplo, el propio Valle Inclán, que también en Luces de Bohemia también hace una crítica, pero bueno, es un poco eso. Queremos ser que se ha contado la historia del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, de manera extraña, porque fue el proceso de España, pues es muy difícil, porque España salió mal hace muchísimos años, y fuimos de mal en peor. Desde la Segunda República. ¿Qué? España ya estaba en crisis. Bueno, de hecho hay determinados autores que ya citan a la crisis española, la decadencia española del siglo XVIII, ¿no? Claro, algunos autores son ingleses, ya se sabe que los ingleses... Claro, no, pero mucho antes. Pues es que España sale mal vamos a ver, cuando se hace la unificación teórica, que no práctica, o práctica, que no teórica, de Castilla y Aragón, pues y se toma Granada, pues se van los reyes católicos, han llegado hasta Tamara. Las dinastías que ha habido en España, todas tienen mucho que criticar, pues llegan los alemanes, Carlos I, Maximiliano, el Imperio Español, exacto. Felipe II,
la unión con la Iglesia Católica, la lucha contra Lutero, contra la luz que representaba aquellos movimientos, y se queda con Carlos II, que era impotente y horroroso, y vienen los Borbones. Exacto. Los Borbones que habían estado en Francia después de salir de Navarra, y en Francia pues Enrique IV dice aquello de París bien vale una misa, y deja de ser mormón y se hace católico. Exacto. Me reino por un caballo, decía el británico. Exacto. Y bueno, Exacto. es un cachondeo. Y entonces, bueno, pues hasta la Ilustración, hasta que se empieza a renovar todo el pensamiento, pues y en España tenemos el problema de que Fernando VII es un felón, un canalla, y bueno, y organiza las peores cosas. Y el pueblo español dice que mueran los franceses, vivan... No, por favor. La pobre Pepa, la Constitución del 12, se la cargan, sí. Es una vergüenza todo. Y el problema de la educación en España, que excepto con la Institución Libre de Enseñanza, que fue un fenómeno importante que creó Giner de los Ríos y que en los primeros años del siglo XX educó a gente en la libertad y en el pensamiento, pues no. Y bueno, pues y ahora tenemos una juventud. El otro día veía en un programa de televisión, no sé si fue ayer o antes de ayer, unas cosas que le preguntaban unos chavales que no saben nada de la predicción. Por ejemplo, Juan Carlos I ha sido cesado o ha muerto o asesinado por Franco, unas cosas, y decía, pues no lo sé, hemos llegado. Claro, es que cuando nos encontramos con que las reformas educativas, que son sucesivas, que incluso confunden a quien ejerce el sistema educativo, en este caso son los profesores, evidentemente lo que genera eso es un caos y no ayudas a que el sistema educativo mejore, evidentemente. Entonces, claro, ahora nos encontramos con las últimas reformas, seguimos rebajando las exigencias, las titulaciones siguen con rebajas, entonces es imposible, pero bueno, está claro que... La media España que embiste y la media España que trabaja, está. Tenía razón el señor don Antonio Machado. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo me encuentro con un sistema cada vez más depauperado, más... Claro. Más... así no podemos hacer un país. Claro, claro. Sí, es imposible, ¿no? Mientras que te encuentras con otros países, por ejemplo, mi tierra natal, tengo constancia de que sigue teniendo un sistema educativo realmente elaborado, diversificado, es decir, no solo en el ámbito universitario, no hay que ser universitario para poder triunfar, tienes una formación profesional, está perfectamente dignificada. Y no como aquí parece que la formación profesional todavía sigue siendo de segunda, una formación de segunda, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener una formación de calidad y después cada uno elija lo que más le interese de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema que ni por un lado ni por el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues así ha sido muy grata la conversación con José Luis. Da pena tener que hablar así porque realmente uno quiere a la tierra. La crítica que sea constructiva, claro. No sea destructiva, eso es lo más importante. No se trata de destruir, sino de hacer una llamada de atención. La política, unos con otros. De hacer una llamada de atención, ¿no? Paradigmático de zonas muy cercanas. Es decir, tampoco podemos caer en esa idea de ir en contra de lo de uno, no. Se trata de hacer la crítica para poder mejorar y decir en qué fallamos. Pues en esto, pues esto es lo que hay que mejorar, ¿no? Entonces, claro. Uno tiene que mirarse al espejo. Exacto. Y saber para lo que vale físicamente, y después leerse por dentro y saber cómo está preparado para salir, dar a la sociedad lo que la sociedad necesita. Lo bueno ya lo tienes, claro. Sí, pues lo bueno no le toques. Hombre, España como país geográfico es un país realmente envidiable, tiene todo, sí, claro, todo lo necesario. Por supuesto. Es una variedad, en fin, es un pequeño continente. Por supuesto. Pero tiene españoles. Sí, claro, ese es que somos maravillosos. Decir, ¿no? Muy bien, don José Luis, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a usted. Y que su trabajo sea fructífero y que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Venga, un poquito de alegría en la cara, que nos hemos puesto tristes hablando en serio. Bueno, y esta semana recomendamos para los más juveniles Diario de Greg, el número 15, que acaba de llegar, tocado y hundido, en editorial RBA.
Greg y su familia están listos para vivir la aventura de sus vidas, pero acaban en un camping que no es exactamente un paraíso para veraneantes. Adiós con el corazón, dice la canción, y yo lo digo ahora. Adiós, hemos llegado al final del programa Leer es un placer. Hemos procurado ofrecerles a ustedes entrevistas con personajes interesantes para que se aficionen a este mundo. Leer es necesario, y si ustedes les ayudan a sus familiares a que se aficionen a la lectura, habrán hecho un favor. Es un programa que produce Telemiño, lo realizamos aquí en la biblioteca más moderna de Galicia y concretamente de Orense, la librería Nos. Y lo pueden ustedes ver en la señal de Telemiño, en la señal del canal 133 de R Televisión y, como no, a través del ordenador indicando aquello de telemino.com. Gracias y hasta una próxima. Caricatura, decía una película.